Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor Céspedes. Él es ex procurador general de la República y vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Excelente, para mí un gusto, un alto honor compartir en esta mañana con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con usted podemos hablar muchas cosas, desde el punto de vista académico, que estábamos hablando aquí, un tema preocupante, política, su experiencia en el Ministerio Público, las comparaciones de lo que está pasando, lo que ha hecho, los casos que están en el Ministerio Público, las quejas que hay de la gente siempre se queja, si no avanzamos en este tema, si no en el otro, en fin, muchas cosas. Pero me gustaría primero comenzar con el PRD. Usted como vicepresidente nacional del PRD, ver real y efectivamente el PRD va solo a las elecciones, aunque vino aliado en la última elección con el PLD, pero lleva candidatura, diríamos que no presidencial, sino las otras van individuales. Hay una buena expectativa real de que el PRD podrá sobrepasar el nivel de votación que obtuvo en las últimas elecciones y tendrá oportunidad de ganar unos peldaños importantes y quizás conseguir la alcaldía de la capital, que es tan importante. Mire, el PRD tiene muy buenos dirigentes y los candidatos que tiene, empezando por el secretario general de los que es el síndico de los Alcarrizos, es un dirigente histórico del Partido Revolucionario Dominicano y con todas las posibilidades. Junior Sam. Sí, con todas las posibilidades de ganar. Ahora bien, el problema de la alianza del PRD con el PRD en estos momentos sufre la misma consecuencia que está sufriendo el PLD. El PLD está sumamente disminuido. Y yo no he podido observar en el Partido Revolucionario Dominicano, históricamente, cuándo le ha convenido una división. Entonces, lo que indica que correrá la misma suerte que el Partido de la Liberación Dominicana. Esto es una nueva experiencia para el PLD. Nosotros ya tenemos experiencia en materia de división partidaria, por lo que obligatoriamente aquí hay que esperar el momento, porque de que el PLD está dividido es una realidad incuestionable. Entonces, hay que esperar. Pero siempre el PRD tiene muy buenos y grandes dirigentes y los que se mantienen en posición independientemente de su disminución. Y también el poco dinamismo laboral en el aspecto político que existe en el partido, como también existe en el Partido de la Liberación Dominicana, que solo está gobernando. Pero no solo se mantiene en el poder y se llega al poder bajo la gobernabilidad. Hay que reunir para mantenerse en el poder una serie de condiciones que ahora mismo se observan muy cuestionables. Por ejemplo, el tiempo del Partido de la Liberación Dominicana en el poder le afecta. Son 20 años. Unos contentos y la mayoría descontentas. Eso tiene que expresarse. La inconformidad de los diversos sectores, llámese iglesias y católicas, evangélicas, por el asunto del aborto, eso se expresará en las próximas elecciones. El problema de la división del partido, eso se expresará en la próxima elección. El problema de la obligatoriedad a los empleados que están en el gobierno, que son del PLD y que son de Lionel, y que a partir del día 7 hay una línea de que todo aquel que no esté cónsono con el gobierno y que esté con Leonel Fernández Reina y la Fuerza del Pueblo, será todo cancelado. A partir del día 7 de enero, ya los todos se le instruyó a nivel nacional a hacer una lista para entregarlo y cancelarlo a todo. Absolutamente a todo. Eso puede ser. Entonces, es una situación sumamente delicada en la población, porque eso tiene como un carácter
carácter trujillista, y eso no es bueno en una nación democrática que a la luz de la Constitución del 2010, conforme al artículo 7 y 8 de la Constitución, estamos viviendo en un Estado social, democrático y de derecho. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con la alianza del PRD y el PLD? Yo estoy de acuerdo con que el Partido Revolucionario Dominicano realice trabajo y que inicie un trabajo personalizado y que mantenga sus candidaturas independientes hasta la presidencial. Hasta la presidencial. Porque Miguel Vargas Maldonado ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo y tiene todavía las posibilidades. Yo creo eso, ¿eh? Sí. Esa es mi posición personal en el Partido Revolucionario Dominicano. Déjeme decir, doctor, déjeme decirle que usted ha traído un punto bueno, está ahí en la historia, pero que la gente a veces las lecciones aprendidas se nos olvidan. Y usted ha dicho, por ejemplo, el PRD ha sufrido esa suerte. Claro. Porque cuando se dividió entre Juan Bosch y Peña Gómez en el 73, también sufrió. Claro. Y ahora, con dos personas inteligentes como Leonel Fernández y Danilo Medina, que todo el mundo decía, no se van a dividir, una parte se va a dividir, pensábamos que no se iba a dividir. Así y afectó, y realmente se dividió. O sea, aunque se ha llevado un poquito, pues si Leonel Fernández está marcando en las encuestas, póngale que un 10 o un 15%. Y la última división del PRD, Miguel Vargas le afectó es correcto, la candidatura de Hipólito. Claro que sí. Claro que bastante. Sí, pero lo que pasa es que ese fue un 80. Cuando el PRM se fue al revés los números. No, pero cuando la candidatura de Hipólito, de Hipólito con Miguel. Sí, pero sí. Todavía el PRD le hace falta al PRM. Aún todavía. Esa es la diferencia. Claro, las divisiones son divisiones. Sí. Las divisiones son, esa división son igual cuando hay un hogar que se fractura. Queda grieta por mucho tiempo. Y ahora mucho más en el Partido de la Liberación Dominicana, que quienes están enquistados en el poder no observan la división, no olfatean el sentimiento de Leonel dentro del PLD. Leonel es un sentimiento PLDista. Sí. Hay gente que no son PLDistas, hay dirigentes fuera y dentro del PLD que son leonelistas. Y eso eso se expresa por más presión que ellos hagan contra los dirigentes del PLD, esa es una realidad práctica que surge del sentimiento mismo del ser humano. Pero yo pienso que lo que usted dice, doctor, de lo del 7 de enero, eso es más quizá, no es una política, sino que hay mucha gente que actúa de esa forma, pero no es una política de Estado. Son instrucciones. Porque yo le voy a decir a usted una cosa, ¿dónde está el comando de campaña del Partido de la Liberación Dominicana? Esa es la presidencia del país. ¿Y cuáles son los coordinadores generales? Todos los ministros y directores y subdirectores y subministros. Ese es el comando de campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Es una situación totalmente inconstitucional y eso se observa. Ya un pueblo como este, no estamos viviendo en el ayer, ya hay un pueblo que maneja la tecnología, hay más de 2 millones de jóvenes que manejan la tecnología y eso se expresará en las próximas elecciones. Pueden utilizar el presupuesto nacional de la República Dominicana y se va a dar lo mismo que se dio en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Utilizaron todos los ministros, utilizaron todos los directores. ¿Y qué pasó en la primaria? Hay una percepción del pueblo dominicano de que el gobierno engañó a Leonel Fernández Reina. Esa es la percepción que hay en el país. Y la diferencia, independientemente de eso, la diferencia fue muy mínima y utilizaron el poder. Y eso fue con Leonel. Y ahora con estos dos grandes líderes en la calle. Leonel Fernández por una parte y Luis Abinader por otra parte. Entonces la situación se le torna sumamente difícil al gobierno. Pero hay otra situación. La comunidad internacional, empezando por Estados Unidos. Y mucho con los últimos hechos, acontecimientos del país. El problema de César el Abusador, eso torna sumamente delicada la situación del gobierno. Entonces hay que observar todo eso para hacer un análisis objetivo sobre lo que pasará aquí en las próximas elecciones. Como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo debajo del sol. Sí, así es. Y todo llega. Y todo llega. Mire, a propósito de eso que usted acaba de decir, del tema de César el Abusador, nos gustaría, doctor, y por su experiencia, y lo franco que usted es,
El Ministerio Público de la República Dominicana ha manejado muchos casos fuertes, muchos casos calientes, y la mayoría de ellos, cuando llega a la justicia, se caen o se han caído. ¿Qué ha estado pasando desde su óptica, mirando desde fuera? Correcto. En un sitio donde usted estuvo y sabe cómo se menea la cosa, cómo se mueve, no cómo se menea, sino cómo se mueve, cómo uno puede hacer? Ya tenemos, no es percepción de un juez, sino pruebas. Y cuando esas pruebas llegan a donde los jueces, aparentemente no llegan tan sólidas o tan fuertes o no existen. De manera que los jueces tienen que, diríamos que votar en contra de lo que el Ministerio Público ha esbozado o quiere. Tenemos muchos casos, tenemos casos de Brecht, tenemos casos de ser abusador y tenemos muchísimos otros casos más de corrupción inclusive, que también están en esos mismos limbos. ¿Qué a usted le parece? Mire, primero que hay que establecer es que César el Abusador es un poder económico en el país. Por ejemplo, si usted va a Villaconsuelo y hace un análisis del poder de César el Abusador, y les va a decir que aún permanecen los puntos de droga, tal y como él estaba aquí. O sea, le estoy poniendo un punto del país. Eso en todo el país. Todos ustedes lo saben. Los actores de la investigación criminal lo saben. A veces en el Ministerio Público hay turbulencia. Independientemente de la ley, hay turbulencia política. Y no lo dirige de manera especial el Ministerio Público. Como por ejemplo, la situación de Odebrecht que usted correctamente señaló. Nosotros expresamos precisamente en un programa en la revista 110 el incorrecto manejo que le estaban dando la Suprema Corte de Justicia al caso de Odebrecht, porque estaban violando el debido proceso de ley, porque no podía jamás en la vida el Pleno de la Suprema abrogarse derechos totalitario, sin darle la oportunidad de un recurso en ese caso, y que en consecuencia el Tribunal Constitucional iba a declarar, iba a revocar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia ahora? Envió Separó, pero no solamente eso. Envió el caso a que se inicie en la sala penal, sí, como tribunal de primera instancia. Correcto. Porque de hacerlo ellos, perdía el doble grado de jurisdicción, que es un concepto internacional y que pertenece a las constituciones mundiales, pero hasta en el caso 1946, cuando crearon los tribunales de Nuremberg, los juzgados, los procesados, los militares, juristas de ese momento, funcionarios y jueces que fueron procesados, le dieron la oportunidad del doble grado de jurisdicción. ¿Con la medida? Obviamente, es que esa es la medida desde el principio, esa era. Ahora, ¿qué es lo que se da ahora? ¿Ese caso puede extinguirse durante el proceso? Claro. ¿Cuántos años tiene? Oye, lleva 3 años más. 3 años, no puede pasar de 4. Sin comenzar. Y ahora ya van a comenzar en primera instancia. Ahora, ¿quién es el culpable de la pérdida del tiempo? ¿Los imputados? No debe ser. Entonces no puede alegar el sistema de justicia que ellos han utilizado chicana jurídica para dilatar el caso. Pero ese caso es difícil que no se extinga. ¿Y eso lo utilizó la Procuraduría o lo utiliza? No, culpable la Procuraduría porque fue que formuló la querella, y culpable el sistema de justicia por durar tanto tiempo la Suprema y no decidir sobre lo que ellos sabían que tienen que decidir. Sí. Ahora, ahí hubo una turbulencia política y hubo un error procesal, característico de la turbulencia política, de cotejar las cosas conforme a la sociedad, pero como los abogados han sido muy fuertes en ese aspecto y la opinión pública nacional e internacional, el Pleno hizo correctamente lo que tenía que hacer desde el inicio del proceso. Doctor, pero técnicamente como abogado, que ahí vemos una corriente de abogados que opinan diferente, posiciones contrarias, encontradas, dicen que si el caso se separa y es un solo caso, se supone que estamos hablando de sobornos, sí, sobornos sin sobornar, sin el que soborna, porque sí, no entiendo bien claro. Pero ¿qué pasa? Si ¿Cómo que tú no entiendes? Ahí debe estar todo el mundo junto. El que recibió y el que dio. Claro que sí. Pero lo que pasa es que se supone que si dividimos el expediente, pudiese ser que una instancia digan que no son culpables y en la otra digan que son culpables. Hay uno que va a estar solo.
y otros van a estar juntos. La pregunta es, si es un solo caso, ¿puede tener dos sentencias diferentes? Obviamente que sí. Y las investigaciones son diferentes, aunque haya una conexidad total y los elementos probatorios pueden ser comunes. Sí, porque tú estás juzgando una persona Claro que individual. sí, puede ser comunes. Inclusive el grupo que se juzguen juntos podrían tener sentencias diferentes. Podrían hacer Obviamente que algunos sí, inocentes. claro que sí, todos pueden tener sentencias diferentes. Ahora, lo que tenemos que determinar es si el senador será condenado, candidato a senador. Sí. Sí, pero como, Sí. como el tiempo que va a durar. Disfruta de la presunción de inocencia. Sí. Ahora, ¿será condenado este senador? Nos preguntamos aún más, ¿serán condenados los procesados donde se habla de soborno y no aparecen a quiénes fueron los sobornados? ¿Cuál es la situación que tiene que darse dentro del aspecto procesal para la existencia del soborno? ¿Tiene que existir un sobornado? Claro. Obviamente que sí. ¿Dónde están? ¿Quién lo tienen escondido? ¿O el Ministerio Público no ha podido llegar hasta ellos? Son los que están en la justicia. Claro, pero los sobornantes. Sí. Y hay que ver si en este ¿quiénes caso Rondón, recibieron? Pero Rondón no está acusado de sobornar. Sí, pero ¿quiénes recibieron el soborno? ¿A quién se le entregó el soborno? O a los que están imputados. No, eso fue lo que entregaron. No, eso fue lo que recibieron. ¿Pero cuáles? No, por la acusación dice que por ser ministro, por ser aprobado una ley, por esto, eso es lo que dice. Por ejemplo, en el caso del Senado, que aprobó todos los préstamos. Solamente un solo, el que apenas había recibido el 5% de operación. La Comisión de Finanzas. Correcto. Hay una comisión más. Y solamente, pero él no está mencionado en las delaciones premiadas. Que lo mencionaron a él. Que están mencionados. Bueno, pero no basta con mencionar nombre. Es un problema de formulación precisa de cargo. No importa las menciones. Sí. Entonces, visto este expediente, poco a poco se está desmembrando. Es así. Entonces, no hay una certeza. No, y nosotros dijimos aquí. Hay una realidad de los hechos, pero no hay una certeza de la acusación. Doctor, nosotros dijimos aquí, desde que comenzó el proceso, dijimos aquí, los tres, que ese era un caso muy difícil, porque el soborno es muy difícil de probar. Así es. Uno de los eventos más difíciles de probar es el soborno. Entonces nosotros decíamos, ok, el rastreo del dinero, perfecto. Pero ¿hasta qué punto tenemos nosotros una calidad investigativa para poder llegar a una conclusión de que el dinero entró por donde Terrero, se fue por donde Michelle, se fue a donde Marcela? No, aquí no vino. No, aquí no llegó. No, si Y mucho más cuando, por ejemplo, César el Abusador ha dicho a todo aquel que le entregó dinero. Todo eso ya está establecido, lo tiene ya el Departamento de Estados. Pero los acusados... Pero nosotros, eso lo hemos leído, eso, pero, en las redes, pero eso es realmente... Pero a nivel de la experiencia práctica, que es lo que le interesa a Estados Unidos y con qué objetivo lo hacen los Estados Unidos. No ahora. ¿Qué han dicho los procesados? Que nunca han entregado soborno y que nunca han recibido soborno, como por ejemplo, que lo tuvieron envuelto eso, el Chu. Sí. Entonces, es un hombre que siempre dijo lo mismo y mantuvo una coherencia. Sí. Entonces, eso mismo han dicho los demás. Para demostrar ese soborno, ¿dónde están los implicados? ¿O solamente son dos? ¿O solamente son tres? Entonces, ¿cuál es la situación? O sea, hay un expediente desmembrado, hay un expediente no creíble. Que el Ministerio Público haya hecho su esfuerzo. Pero ya yo le acabo de decir que ahí lo que hay es una turbulencia política. Al existir una turbulencia política, todo está dentro del ámbito del espacio del oscurantismo jurídico, que no hay certeza de lo que va a pasar. Pero fíjese, sin embargo, había posiciones encontradas también en la Suprema Corte de Justicia, porque la magistrada Miriam Germán había dicho desde sus inicios que el expediente no estaba correcto. Desde el principio. Desde el principio. Esa es verdad. Observe que le costó... Eso entre otras cosas, porque sí, le costó eso no fue puesto. solamente eso, Sí. No solo fue eso. Sí. Hay otros asuntos políticos que se observaron para el porvenir. Sí.
Doña Miriam es una mujer sumamente honesta, a carta cabal, a quien conocí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dando precisamente clases de Derecho Penal y Procedimiento Penal. O sea, sobre ella no se puede hablar absolutamente nada. Pero esa es la realidad del expediente. O sea, aquí el país, la sociedad, ustedes, los medios de comunicación, periodistas de la categoría de ustedes, tienen que ser sumamente vigilantes para mantener la estabilidad social de la nación dominicana. Por ejemplo, el hecho de Leonel Fernández haber pronunciado, haber dicho que iba a organizar los exmilitares para vigilar y para que trabajen en los centros de mesa, eso ha traído como consecuencia una revuelta de opinión. Sí. Pero eso es verdad. Pero ¿y qué decía en muchísimas ocasiones Felipe González en España? Que la Constitución se defiende hasta debajo de las alcantarillas. No dijo de las montañas y de los callejones, porque la situación de relieve es diferente a la República Dominicana. Pero ¿por qué Leonel Fernández dice eso? Es porque observa una violación sistemática en contra de la Constitución y fundamentalmente en el aspecto electoral. Fundamentalmente en el aspecto electoral. La Junta Central Electoral tiene la obligación de mantener el equilibrio, de mantener la prudencia, de mantener la transparencia y de llevar la tranquilidad a la sociedad dominicana. Y eso tienen que observarlo los empresarios, eso tienen que observarlo los medios de comunicación y tienen que observarlo la familia como célula esencial por excelencia de toda sociedad. Todos queremos un país tranquilo y la obligación del Estado es mantener la paz. Es mantener la prudencia, es mantener el equilibrio, es comprender que el poder no es eterno y que todo tiene su tiempo. Danilo, presidente del país, tiene la gran oportunidad histórica de terminar bien su mandato y de aplicar la Constitución y las leyes adjetivas sin parcialidad para mantener la paz. Ojalá que él comprenda esta situación, ojalá que él observe los demás países de América Latina, que acabe de observar a Bolivia, que Evo, por querer mantenerse en el poder, ha producido una desgracia nacional en Bolivia, independientemente de las mentiras y de las verdades, pero lo que sí trajo como consecuencia es su permanencia en el poder. Entonces Danilo ya tiene 8 años, lo ha hecho bien, dicen muchos, lo ha hecho mal, dicen otros, pero ya tiene 8 años y tiene una obra que puede exhibir de manera correcta, pero su comportamiento final se está pegando al poder y eso le traerá una consecuencia fatal al término de su mandato. Entonces, tiene que observar eso, tiene que mantener la paz, tiene que mantener la democracia en la República Dominicana. No es posible que el presidente de la República obligue el mantenimiento de un candidato político y que utilice el presupuesto nacional, porque la Constitución de hoy no solamente se defiende, tal y como lo expresábamos, debajo de las alcantarillas, se defiende en la calle también, se defiende en los callejones y en los tribunales. Están los recursos de amparo, están los recursos de habeas corpus, que son constitucionales. Todos esos recursos, la habeas data, son recursos constitucionales, pero hay un recurso constitucional, que es el derecho a la protesta, frente a la vulnerabilidad de la Constitución de la República Dominicana. De ahí es que viene esa expresión de Leonel, porque ¿quién es el creador de esta Constitución? Leonel Fernández Reina. Pero esta es una de las mejores constituciones del mundo, comparada con la Constitución de Estados Unidos, comparada con la Constitución de Kenia, que es una de las mejores constituciones, y con toda la fuente de costumbrista y de conocimiento de Europa. Entonces, nosotros tenemos que adherirnos a los principios constitucionales. Doctor, antes de pasar a algunos temas que queremos que usted nos dé su opinión, le quiero hacer una pregunta. Esas posiciones que usted tiene con respecto al gobierno actual, a la campaña y a los funcionarios, ¿es la posición suya como doctor o de un vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, el cual tiene en el gobierno
varios ministerios, varios, inclusive a su presidente, en el mismo sistema y en las mismas funciones que está realizando lo que usted está diciendo. Es una posición libre y democrática de la libertad. O sea, el PRD no fija posición no, esa como no vicepresidente. Esa no es la posición del Partido Revolucionario Americano, esa es la posición de Víctor Céspedes como un dominicano, como un ciudadano, como un ser humano que piensa y como un ciudadano que se preocupa por la tranquilidad y la paz social y la alternabilidad de los poderes. Esa es la posición de nosotros, personal. Bueno, vamos a ver. En el caso de la educación, usted necesariamente uno tiene que vincular un poquito la parte política con la parte educativa. Y usted nos decía en la introducción que usted ya tiene 30 y pico de años dando clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si usted recibe y que da clases de grado, si usted, ese estudiante que ustedes reciben, tenemos unos años con el 4% de la educación, se ha cambiado todo esto a nivel de aulas y de comida y de tanda extendida y todo eso, pero todavía se habla mucho de la calidad del estudiante. Háblenos de la opinión suya, doctor, sobre la necesidad o cómo ver el sistema educativo dominicano de su origen hasta el estudiante que usted despacha graduado de esa universidad. Mire, lo primero que hay que establecer es que los centros de estudios universitarios y fundamentalmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un centro que se transmite lo malo o lo bueno del gobierno. Es decir, es un centro de educación superior que tiene el todo. Un centro de educación que tiene más de 200,000 estudiantes. Y yo quiero decirle a ustedes que esa institución del Estado Dominicano es y debe ser la más admirada de la República Dominicana y que es la mejor inversión social que excluye de la pobreza a miles de jóvenes cada semestre. Una universidad que todavía tiene un comedor económico a 5 pesos la comida, sí, y muy buena, excelentemente buena. Una institución superior que tiene una cena a 5 pesos. Ahí hay fila de 10,000 y más estudiantes todos los días que comen en esa institución estatal. No, hay gente que recibe la universidad para tú comer. Y que reciben la educación gratuita. La mejor inversión que hace un gobierno en la República Dominicana es a la educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, incluyendo su liceo, porque tiene su liceo, sí, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El gobierno debe mezclarse con la universidad y dentro de la venta que hace, que saca anualmente de la pobreza, escoger las graduaciones de los muchachos. Desde que un muchacho pasa el cuarto, quinto semestre, ya es excluido de la pobreza. Tiene otra actitud, empieza a pensar diferente, empieza a trabajar en cualquier área o empieza él mismo a emprender cualquier acción que pueda generar dinero. Y así que se sale de la pobreza. ¿Cómo evalúa, doctor, usted los bachilleres que llegan a la universidad? ¿Qué mejoraría o lo que recibe usted como bachilleres en cuanto a su educación, a sus conocimientos generales es correcto? Mire, los bachilleres hay que evaluarlo de acuerdo a sus profesores y de acuerdo a la voluntad del gobierno. Porque aquí es verdad que hay tres sistemas. Hay tres sistemas, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Pero aquí en suma lo que hay es un sistema. Aquí hay una vulnerabilidad a la Constitución de manera permanente. Esto se transmite a todos los poderes y los departamentos y el Ministerio Público. Le decía yo a usted de manera extra programa, Haití en su Constitución tiene el inglés. Obligatorio. Obligatorio, como el creol. Obligatorio. Desde que un niño llega a 5º curso sabe inglés. En Haití. Desde que llega a 6º curso más. Desde que llega a 8º, ya son bilingües. A los 8 años ya comprenden 3 y 4 idiomas. Entonces Haití tira
bilingüe para el mundo. Soy de opinión que hay una debilidad en la educación intermedia, en la educación primaria y también, ¿por qué no?, en la educación superior. Pero en la universidad el profesor que menos tiene, le tiene 2, 3, 4 y 5 maestrías y doctorado, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El que menos tiene 2 y 3 doctorados. Yo tengo 4 maestrías, pendiente de un PhD. Hice una maestría en estudiar de Derecho Constitucional. Me fui a Colombia, he hecho 2 especialidades. Ahora voy a Pisa a hacer otra especialidad en Derecho Constitucional. Los profesores de la Universidad Autónoma se ven actualizando de manera permanente. Es decir, sin embargo, comparando el ayer con el hoy, claro, vamos avanzando. Comparando el ayer con el hoy, vamos avanzando. Y eso hay que establecerlo. Lo que tenemos entonces que pensar, cómo convertirlo en grandes emprendedores. Porque el objetivo de la educación no es solamente aprender, hablar. El objetivo de la educación es generar riqueza. Entonces tenemos que enseñarlo cómo generar riqueza a partir de que un muchacho se hace bachiller, a partir de que un muchacho se hace profesional. ¿Qué es lo que da la tranquilidad espiritual a los seres humanos? ¿Qué es lo que destruye el estrés? El estrés lo destruye las riquezas, la estabilidad económica. Entonces el gobierno tiene que preocuparse por enseñarlo, por ser grandes emprendedores y crear riqueza, hacer riqueza al término de su profesión. Es una obligación del Estado dominicano. Doctor, mire, nosotros, usted y yo hemos sido funcionarios públicos y cuando uno es funcionario público está siempre en el foco de recibir muchas críticas. De hecho, hemos hablado de muchos funcionarios públicos actuales y de las cosas que uno no está de acuerdo, no quisiera, o que se hicieran diferentes. Le voy a preguntar y lo voy a situar cuando usted fue Procurador General de la República, que tomó medidas, porque hay que tomar medidas. Claro. Si usted no toma medidas, usted dice, bueno, tuvo miedo de no hacerlo, pero claro, usted mejor lo hace y se pudo haber equivocado. Esas son las funciones. Las funciones. Claro. Le pregunto, cuando usted fue Ministerio Público, tuvo muchas quejas fuertes, inclusive una muy recordada con un tema de unos indultos. Le pregunto, analizando usted hacia atrás, mirando lo que está aconteciendo ahora, ¿eran críticas de la gente o realmente han sido errores que uno ha cometido? ¿O cómo o son cosas Yo políticas? le voy a decir a usted una cosa. ¿Qué es lo que más se critica de Danilo? Los brinquitos, es decir, la llamada visita sorpresa. Okay. ¿Qué se criticó del presidente Hipólito Mejía también? El asunto que llevó el hijo a todo el país, que hoy está por todo el país también, los invernaderos. Sí. ¿Fueron buenos los invernaderos? Bueno, ahora hay por montón. Sí, todo el mundo quiere. ¿Fue bueno la humanización del sistema penitenciario? Obviamente. ¿Qué nosotros hicimos en el sistema penitenciario? Fuimos los creadores de la escuela del sistema penitenciario. ¿Ustedes recuerdan, verdad que sí? Claro que sí. Fuimos los creadores de la escuela del Ministerio Público. ¿Cierto eso? Y fuimos los creadores de los centros de corrección y rehabilitación. Primero Puerto Plata, luego Dajabón, luego Elías Piña, Najayo Mujeres y Dajabón. 4 centros de corrección y rehabilitación. Y estamos hablando, ¿en qué tiempo Víctor Céspedes hizo todo eso? Que ahora eso se llama nuevo modelo. No, eso es el mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ellos le han dado continuidad a ese modelo. Entonces, tal vez la modificación del sistema penitenciario, lo mejor que ha hecho el gobierno en 50 años, ha sido la protección de los derechos humanos en el ministerio, en el sistema penitenciario de la República Dominicana. ¿Y quién creó todo ese sistema? En el gobierno de Hipólito Mejía, cuando Víctor Céspedes era Procurador General de la República. El indulto, en síntesis, para obligar con ustedes, no fue más que un movimiento inminente y necesario para llevar a la humanización al sistema penitenciario. Y cuando usted hace una cosa, uno lo encuentran bien y otro lo encuentran mal. ¿Qué nosotros hacíamos? ¿Qué hacíamos? A un enfermo prostático
con cáncer, le poníamos una paletera y lo mandábamos escarcelado para su casa. Preso, pero en su casa con una paletera vendiendo para su subsistencia personal. ¿Eso es malo? No. Entonces, pero no era Víctor Céspedes, era el sistema penitenciario que estaba constituida por una comisión macro de hombre honesto y serio, no Víctor Céspedes. Le llevaban eso al presidente de la República, que es el que finalmente firma el decreto de indulto. Indultaban a las personas. Que dentro de esos indultos puede irse uno seleccionado de manera incorrecta. Pero eso es parte de la vida misma. Todo no es color de rosa en un trabajo que usted haga, por más perfecto. Porque si algo uno debe corregirse todos los días, esa es la perfección de uno, Claro. porque es inexistente. Entonces, dentro de ese trabajo de apenas 1 año y 3 meses de Víctor Céspedes, hice una revolución en el Ministerio Público que obligó a todos los ministerios públicos a partir de ahí seguir el camino que dejamos trazado. Por eso yo dije, no hay camino en este Ministerio Público, solamente nos encargaremos de dejar la semilla de la protección a la dignidad y a los derechos humanos, la cual nosotros nos hemos comprometido de manera internacional y que nosotros como generación estamos en la obligación de hacer las cosas bien. Dentro de ese bienestar hay cuestiones criticables, obviamente que sí, porque Víctor Céspedes no es perfecto. Pero créame que hoy el sistema penitenciario es uno de los mejores sistemas de América Latina y tal vez del mundo. ¿Y sabe usted de dónde yo observé eso? Independientemente de mi inquietud personal, yo fui a un curso de 15 días a Puerto Rico y los centros de Puerto Rico se llaman Centro de Corrección y Rehabilitación, pero la ley 224 del presidente del presidente Antonio Guzmán, del presidente Jorge Blanco, es una ley moderna, una ley perfecta, y nosotros la pusimos en ejecución. Como el PRD es el hacedor de todas las grandes leyes que han evolucionado la República Dominicana. Esa es la pura realidad. Muy bien, doctor. Realmente un placer tenerlo aquí como siempre. Para mí con gusto. ¿Cómo no? Claro, son cátedras más que entrevistas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos al doctor Víctor Céspedes, ex procurador general de la República Dominicana y vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias. A ustedes. Pausamos. Muchas gracias.